Hoy vamos a ver cómo se puede tallar una llave de moto cuando no tenemos la original. Hace tiempo compré un kit de AliExpress sobre temas de ganzúa y demás porque tenía que abrir una cerradura y viene con este candado y esta llave de tal forma que ahí se puede ver el mecanismo, es decir, la llave tiene una serie de sierras, una serie de diferentes puntos, más altos, más bajos, y cuando introducimos la llave en un candado, pues lo que pasa es que los émbolos que están arriba se van moviendo de tal forma que quedan en una determinada posición, que es la propia codificación del candado, y en esa codificación nos permite pues abrir el candado sin ningún problema. Es decir, los émbolos se alinean y entonces el candado se abre. Hace tiempo compré esto y ahora me encuentro en una situación en la cual en la moto, como veis, tengo un candado que es el que abre el asiento, que no tengo forma de abrir. Compré una serie de llaves, un juego de llaves, pues un poco para intentar ver si podía tallarlo. No lo he hecho nunca, no soy un experto en este sentido, pero bueno, me parecía que entendiendo un poco cómo funciona el candado con el kit de ganzúas de AliExpress, pues podía pensar más o menos cómo hacer los pines, pues partiendo de la base de un juego de llaves, como veis ahí, maestras o vírgenes. No son maestras, son vírgenes, mejor dicho. De tal forma que, bueno, pues intentando, hay dos tipos, izquierdas y derechas, o eso sí que es cierto. En el juego que yo compré venían la mitad de izquierdas, la mitad de derechas. Entonces, bueno, pues si metes una y no entra absolutamente nada, está clarísimo que es del otro sentido. Bueno, lo primero que hago es intentar rebajar, porque me doy cuenta que cuando la he intentado probar por primera vez de forma virgen, digamos, totalmente sin hacer nada, sin hacerle ningún proceso, no entra. Y es que tiene un reborde, como estáis viendo ahí, que impide básicamente que pueda llegar hasta el final. La verdad es que no lo he hecho antes, es la primera vez y en cierto modo estaba un poco experimentando. Creo que no hace falta reducir hasta el final porque no es una cerradura tan profunda, pero bueno, como tampoco estaba seguro, decidí dejar toda la parte superior al mismo nivel y bueno, cuando me di cuenta, la parte inferior tenía exactamente el mismo. Quizás, no estoy seguro, pero quizás la parte de abajo no me hubiera hecho falta limarla o no lo sé. Pero bueno, yo tomé la decisión de hacer una llave un poco más pequeña, precisamente porque cuando hice la primera prueba en la propia cerradura vi que no entraba por ningún lado. Entonces, como tenía 6, pues 6 posibilidades para probar. Aquí un poco creo que el truco, como veréis ahora, la llave entra, pero veréis que el truco aquí es cómo sé cuáles son los pines que tengo que ir levantando. Entonces, un poco viendo el candado, veis, ahora introduzco la llave y la llave parece que entra, ¿vale? Pero me doy cuenta de que, claro, hay algunos pines que o los empujas o están un poco más abajo y al final, si tú no introduces bien o no hay algo que te diga cómo partir, digamos, cómo ir haciendo esas muescas en la llave, pues no vas a poder ni incluso llegar hasta el final. Entonces, al final lo que veo es que la parte que choca es justo la primera, con lo cual, primer proceso que hago, limar la primera, digamos, la parte más cercana a lo que es la cerradura. ¿Para qué? Pues para que el primer émbolo se empuje hacia arriba solo metiendo, digamos, la llave. No sé si me explico, pero ahora lo vais a ver. Es complicado de explicar porque tampoco tengo el proceso 100%, he experimentado, como os he dicho, y he tenido muchísima suerte, considero que es muchísima suerte para ser la primera vez. Bueno, yo no creo que esta sea la forma, seguramente gente que sepa hacerlo bien pues pensará que estoy haciendo una locura, pero bueno, a mí me ha funcionado
si a mí me ha funcionado con un candado que no es demasiado complicado, es cierto que solo he detectado 4, ahora lo veréis durante el vídeo, pero si a mí me ha funcionado, pues posiblemente alguien que esté en la misma situación con un simple proceso muy sencillo, con una Dremel y unas llaves vírgenes, pues al final podéis solucionar un problema, pero a mí me traía bastante de cabeza. Entonces, como veis, al limar la parte interior, la llave ya entra, porque ha empujado el primer émbolo, con lo cual sé que el cuarto, si hablamos desde el principio, el cuarto es bajo. Con lo cual, el último, digamos, yo voy de atrás hacia adelante, el último émbolo en la llave, el cuarto, tiene que ser bajo, porque si no en la primera no lo hubiera empujado hacia arriba. No sé si me estoy explicando. Entonces, ya sé que el cuarto, voy al revés, 4, 3, 2, 1. Lo que ocurre es que yo voy tallando en sentido, digamos, según voy metiendo la llave. Primero, segundo, tercero. Entonces, como con esta, el cuarto ya sé que va a ser bajo, con lo cual tengo que tallar mucho la cuarta parte. Ahora, como no sé cómo suena el resto, porque solamente he podido ver con el principio de la llave el cuarto émbolo, lo que hago es, me la juego. Tengo dos posibilidades, que sé digamos el cuarto del candado, el segundo de la llave, que sea bajo o que sea alto. Me la juego a que sea bajo. ¿Por qué? Como estáis viendo, estoy tallando ahí. ¿Por qué? Porque con el primero de la llave, cuarto del candado, voy a poder ir tanteando, como si fuese una ganzúa, dónde están los pines, cuáles de ellos están sonando, cuáles de ellos están haciendo el pequeño clic, que luego intentaré poner un audio, aunque no se escucha bien en la grabación, pero bueno, intentaré poner un audio haciendo, como veis ahí, una muesca para ir haciendo un clic y ir sabiendo cuáles se mueven, cuáles no se mueven. Si os fijáis en el candado de AliExpress, al final, cada vez que yo introduzco la llave, hay un sonido. Entonces voy buscando este mismo sonido, intentando mover la llave hacia adentro y hacia atrás y contando cuántos hay. Por la primera yo sabía que son 4, por este tipo de llaves lo más normal es que sean 4, y entonces con esa muesca tengo suerte porque entra hasta el final. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no se ha trancado, al yo hacer la baja, no se ha trancado y no se ha quedado en la tercera, sino que ha entrado hasta la cuarta, con lo cual sé que la primera es así. Ahora voy a tallar la siguiente. Esto es un proceso de prueba y error. Al final son 6 llaves, yo creo que el pack viene con 6 llaves porque que pase lo que me ha pasado a mí a la primera es complicado. Aquí hago un poco lo mismo. En la segunda posición calculo más o menos la distancia. No lo tengo claro. O sea, yo creo que para calcular la distancia tiene que haber algún método mucho más efectivo que como yo lo he hecho, que es un poco a ojo. Pero bueno, a mí ya os digo, me ha funcionado y bueno, que sirva un poco de apoyo a aquellos que estéis intentando abrir una cerradura que no tenéis la llave original. Entonces, como veis ahí, lo hago pequeño, intentando no pasarme. Y entonces vuelvo otra vez a probar qué es lo que ocurre. Lo importante también es ir limando los laterales. ¿Por qué digo esto? Porque si no limáis los laterales os puede falsear a la hora de meter la llave. Como veis ahí tiene 2 montañitas. Esas 2 montañitas me debería dejar meter la llave exactamente igual hasta el final. Y si eso es así, lo que significa, me deja efectivamente, lo que significa es que las 2 son puntos bajos en la llave. Con lo cual los émbolos de la cerradura tercero y cuarto émbolos bajan hasta abajo, con lo cual eso ya lo tengo. Ahora intento seguir intentando, como veis ahí, metiendo, sacando para intentar escuchar el segundo y el primero de la cerradura, aunque el primero ya sé que es bajo, pero el segundo no lo sé, el tercero todavía no lo sé. Entonces, bueno, voy a hacer una prueba y vamos a ver qué pasa. Ahí estoy intentando escuchar simplemente, ¿vale? Sé que el primero y el segundo más o menos he acertado. Ahora vamos a ver ese tercero, qué es lo que ocurre. Yo creo que es bajo, entonces, bueno, me la juego. Como veréis ahora, es muy difícil acertar. Yo creo que he tenido muchísima suerte, como digo. Pero bueno, con el sonido sí que más o menos puedes ir sabiendo. Lo que más me costaba era diferenciar, porque era una cerradura bastante, no suena demasiado. Tiene 30 años, entonces primero tuve que engrasarla para que los émbolos subiesen y bajasen bien. Y ese sonido característico del pin
digamos, del émbolo cuando sube y baja, me costaba mucho identificar cuándo era un sonido normal, digamos, de bajada o cuándo se quedaba en el medio, porque más o menos puede haber 3 posibilidades. Lo normal es que suele haber 3, aunque bueno, si tienen muchos más pines, pues como en el candado se veía perfectamente que había como 3 tipos de montañita o 3 tipos de posiciones, y luego hay que ir limando para que pueda ir fluyendo. La verdad es que no tengo una explicación lógica, pero bueno, aquí lo que veis es que el tercero, digamos, de la llave, pues digamos, tenía que marcarlo. Entonces, para ello lo que hice fue el cuarto, que sabía que era de bajada, hacerlo muy pronunciado, de tal forma que me marcaba el final de la llave. Como veis aquí, bueno, esto es una Dremel normal y corriente con un kit de pulido de metales, pero vamos, los típicos accesorios de Dremel o cualquier otra marca, ¿vale? Esta no es marca Dremel en sí, pero bueno, cualquier herramienta de este tipo os permite tallarla perfectamente. No es un metal muy duro ni difícil de tallar, es muy sencillo. Entonces, como veis aquí, el cuarto, yo creo que el cuarto lo hice demasiado separado. Si os soy sincero, en esta llave creo que, bueno, el cuarto debería estar un pelín más pegado a la punta, no al final, pero bueno, quería dejar espacio para el tercero porque no sabía tampoco cómo iba a ser, si tenía que hacer pues la típica montañita de bajada para que no se atascase, etc. Aquí hay que tener en cuenta también otra cosa, y es que cuando pones uno alto y uno bajo, el émbolo tiene que ir moviéndose. Entonces, si no haces como una especie de montañitas, es complicado que se mueva. ¿Qué me ocurre aquí? Pues que el tercero, al ser muy plano, no entra, como veis ahí, no entra hasta el cuarto. ¿Por qué? Primero, pues porque ahora, una vez que ha entrado primero, segundo y tercero, el tercero está empujando al primero, porque no tiene ninguna montañita para bajar. Con lo cual la punta me está diciendo que estaba bien cuando estaba introduciendo primero y segundo, pero ahora que voy buscando el tercero está mal. Con lo cual, primera cosa que veo, la punta tengo que limarla una pizca para que pueda entrar y ir presionando. Segundo error que creo que cometí, el primero debería estar un pelín más para la derecha. ¿Por qué? Pues porque con ese movimiento el segundo entra mejor y cuando llega el tercero no bloquea. Al final, bueno, hago ahí un apaño en la primera parte, en el segundo lo elijo por los dos lados, y el tercero veréis que no es tan difícil, pero prefiero asegurarme de que ahora sí que entra hasta el final y que puedo hacer primero bien todo el juego. Vale, ves, ahí ya no está haciendo lo que me hacía antes y entra hasta el final. Sigue sin acceder porque el tercero se está bloqueando, ¿vale? Se está bloqueando porque no puede bajar. Entonces, ¿qué hago? Voy a atacar directamente el tercero. No puede bajar porque el primero de la cerradura empuja al segundo. O sea, perdón, el primero de la cerradura, en la llave el segundo está empujando, pero no llega al tercero, ¿vale? Con lo cual, lo que hago es una pequeña muesca. Quizás tengo dudas de si esta muesca sería hasta abajo o no. Pero bueno, a mí así me funcionó. Es una pequeña montañita para que pueda hacer el juego de entrar hasta el final. Vamos a probar otra vez. Nada. Efectivamente, ahí sigue dando en el tope, ¿vale? Como veis. Esto es mucho de prueba, error, intentar entender cuáles están levantados bien, cuáles de los émbolos no están bien levantados. Ahora tengo una situación peor porque no está entrando. Con lo cual, al bajar el tercero, que posiblemente sea el cuarto el que esté dando, me está pegando otra vez. Y tengo que limitar otra vez el primero para que todo ajuste. Entonces, aquí sí que como bastante metal en la punta. Y vuelvo a revisar un poco pues, el segundo, tercero también, el valle, pero sobre todo es la punta. La punta es lo que está impidiendo que esté llegando hasta... la verdad es un proceso laborioso, lleva tiempo. Yo he estado bastante tiempo, pero bueno, como vais a ver ahora, en el momento que conseguís el giro, la llave gira perfectamente.
Y nada, espero que os haya gustado, os haya servido, y seguirme y darle like para más contenido como este.